Grabando. Buenas tardes a todos, deseemos que nos estén acompañando. Les voy a habilitar las cámaras, a ver si... Sí, está bien, perfecto. Pueden prender las cámaras sin ningún inconveniente. Hoy nos va a estar acompañando Alejandro Belmonte, que es fundador de Belmonte Propiedades y socio de API. Vamos a hablar de la actualidad inmobiliaria, que obviamente nos afecta a todos los vecinos de la ciudad y a todos los ciudadanos, sin importar si están o no acá en la capital. Aprovecho para comentarles que mañana vamos a tener en el instituto un evento especial que se llama Construyendo el Tejido Social, del que van a participar Paola Clery, de Escolas Ocurrentes, Dolores Repeto, del Hogar Amparo Maternal, y Eugenio Casieles, que es el director del instituto y director de Construyendo Futuros. Ahí van a hablar sobre educación, contención, alimentación y trabajo para repensar el tejido social de los sujetos vulnerados. Y el martes próximo en la Escuela de Gobierno vamos a hablar de ley y orden, diagnóstico y propuestas para una seguridad ciudadana, de la mano de Florencia Arieto. Alejandro, cuando quieras podés comenzar. Una cosita antes, quiero agradecer muy especialmente a Ale Strangis, que estuvo en la organización de todo esto. Ahora sí, cuando quieras, puedes empezar. Bárbaro, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primeramente, gracias por la invitación. Vamos a tratar de dar un paneo en este tiempo, en esta entrevista y en esta exposición, un paneo de lo que es hoy por hoy el mercado inmobiliario, tanto sea alquiler, venta, la situación que hoy por hoy se encuentra en lo que es el ofrecimiento de propiedades. Arrancando un poquitito también, tocaremos el DNU 320, tocaremos la ley de alquileres que hoy por hoy está vigente, tocaremos lo que es valores de venta de inmuebles, la situación que nos llevó a la pandemia, o sea, a trabajar, a cambiar la forma de trabajo, a utilizar la tecnología principalmente, que vino para quedarse. Tengamos en cuenta que comenzamos allá por el 20 de marzo con un aislamiento obligatorio donde nos encontró prácticamente todo el país de la noche a la mañana sin poder trabajar, sin poder generar recursos, obviamente en una situación totalmente atípica, nadie habiéndola vivido y pasado en forma reiterada, o sea que esto es algo nuevo y por primera vez, y que nos llevó a tener un cambio, por ejemplo, en lo que es la publicación y la oferta de inmuebles. Antes, por ejemplo, lo que la gente podía encontrar mediante internet eran fotos, después obviamente la visita presencial, hoy por hoy se empezó a trabajar mucho más enfáticamente sobre lo que es los videos 360, lo que son videos del inmueble, si bien obviamente las redes sociales, todo lo que es publicación online, porque obviamente al estar mucho tiempo encerrado dentro de la casa, dentro del domicilio, tenías que generar alternativas para que la gente pudiera acceder al nuevo mercado y a poder visualizar, obviamente, y poder continuar con lo que eran las operaciones de venta y de alquiler. Esto también trajo y conllevó a lo que es una reevaluación, una retasación de todo lo que es el mercado de venta. Obviamente tenemos que retasar inmuebles, nos encontramos con varias dificultades para las propiedades valuadas en dólares, con lo cual tenemos un cepo ahora mucho más fortalecido en esta semana, con lo cual nos impide obviamente tener un acercamiento por ahí entre lo que es un comprador y un vendedor, sin dejar de tener en cuenta que también empezó a rumorearse también lo que es el tema de la especificación del mercado inmobiliario, con lo cual eso va a traer mucha más retracción en el mercado de oferta de lo que hoy por hoy está en vigente. Tengamos en cuenta que los valores a nivel marzo obviamente no se están validando. Si nos guiamos por los valores obviamente de escrituración que fuimos teniendo, en marzo teníamos un nivel de escrituración de 1.393 escrituras mensuales, después en abril, con el medio del
del aislamiento pasamos a tener 7, teniendo en cuenta que hubo poderes hechos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En mayo, donde empezamos de vuelta a tener un poquito de actividad, donde a partir del 14 el mercado empezó de vuelta a salir, a trabajar, a tratar de terminar con esas operaciones que habían quedado inconclusas, tanto sean de venta o de alquiler, entrega de llaves, toma de posesión de inquilinos, entrega de inmuebles de inquilinos que por ahí que se encontraron obviamente en un lugar que tenían que ya haber entregado. Y en lo que es en mayo tuvimos un valor de escrituración de 681. Empezaba un poco a recuperarse el mercado inmobiliario. Ese tipo de operaciones, las que quedaron inconclusas, más las que en junio se habían empezado a trabajar, elevaron a junio el nivel de escrituración a 1.405. Obviamente, terminamos decayendo en el mes de julio a un valor de 573, también con un nuevo aislamiento que volvió a poner en jaque de vuelta al mercado inmobiliario. Entonces habría que empezar a ver y a retasar valores para que el mercado vuelva a encontrarse en lo que es una compra y una venta. Eso con respecto a lo que es valor y situación del mercado de venta. Lo que es valor y situación del mercado de alquileres, nos encontramos con que en marzo, el 29, se publica un decreto de necesidad y urgencia que extiende, congela y suspende los desalojos hasta el 30 de septiembre de este año. Básicamente, ¿qué es lo que expone ese decreto? Que todo contrato en ejecución y que tenía un aumento pactado o programado dentro de ese mismo contrato, obviamente queda congelado hasta el 30 de septiembre, hasta dentro de 13 días. Y que esas diferencias que se habían pactado en el contrato se empezaban a pagar a partir del 1 de octubre en 3 cuotas mínimos y 6 cuotas máximos. También suspendía los desalojos, más allá de por cualquier circunstancia, con lo cual un inquilino tenía esa tranquilidad, y obviamente creo que todos como sociedad veíamos que ese decreto en ese entonces, y dentro de ese marco y dentro de ese contexto era necesario, teniendo en cuenta que veníamos de un avance de fases, después obviamente retrocesos, el AMBA estaba también muy difícil de dominar con respecto a lo que era la pandemia, y todos los contratos se prorrogaron automáticamente con vencimiento del 20 de marzo hasta el 30 de septiembre pagando el mismo valor. Hasta ahí entendemos que es una situación que es totalmente razonable y sin olvidar mencionar que es un decreto de orden público. Ahora bien, se está rumoreando, y de hecho hay proyectos presentados dentro de la Cámara de Diputados, de que ese decreto tiene o puede extenderse o hasta el 31 de enero, según si lo hace el gobierno, o por el proyecto presentado en la Cámara de Diputados, hasta el 31 de marzo del 2021. Lo cual entiendo que ya no sé si es tan necesario para el mercado, para los propietarios, para los inquilinos fundamentalmente, ya que estaría vulnerando las decisiones de ambas partes, porque nos hemos encontrado, por ejemplo, con situaciones donde un inquilino quiere dejar el inmueble, donde un inquilino por ahí tiene intenciones de hacer un nuevo contrato, asegurarse una nueva vivienda, un nuevo contrato a 3 años, que ahora voy a hablar un poco sobre la ley de alquileres. Y como es un decreto de orden público, todas estas situaciones están viendo imposibilitadas, siempre teniendo en cuenta que lo que tenemos que tener claro es que toda oferta hoy que se publica en el mercado siempre es entre privados. O sea, no hay vivienda social que uno pudiera desde el Estado fomentar una baja de precios o fomentar un poco más de oferta, sino que involucrarse en estas situaciones entre los privados termina generando a veces el efecto contrario que se busca conseguir sancionando, por ejemplo, este tipo de situaciones. Conviviendo con el decreto, se sancionó en junio por la Cámara de Senadores, que esto le trajo un poco de alivio en algunos aspectos a los inquilinos, más que nada por los plazos. Se sancionó en junio la nueva ley de alquileres, que es la 27.551, la cual a grandes rasgos obviamente entró en vigencia el 1 de julio de este año. A grandes rasgos lo que eleva es el valor del plazo del contrato de los 24 a los 36 meses, extiende un poco el tema de las garantías, si bien ya de por sí estaban
en el mercado y la gente los aceptaba, la garantía propietaria de capital, tal vez de provincia, un seguro de caución, algunos alquilaban con recibo de sueldo. Lo que hizo la ley es poner en papel lo que ya prácticamente en el mercado se estaba dando. Lo que también menciona la ley, que es importante mencionarlo, es que de estos 3 años de contrato, solamente el primero puede pactarse libremente en lo que es alquiler habitacional entre el propietario y el inquilino. Segundo y tercer años va a ser actualizado mediante un índice que va a publicar el Banco Central y que va a ser un promedio entre la inflación y el salario. De hecho, ya el Banco Central hace unas semanas atrás ya publicó el índice, está empezando a dar esa información que lo pueden ver obviamente también desde la página online desde el Banco Central. Carga, obviamente que ya también venía ocurriendo, pero carga las expensas extraordinarias en cabeza del propietario, las ordinarias y con gastos habituales en cabeza del inquilino. En los alquileres comerciales se deroga la prohibición de indexar, con lo cual también es de libre pactación, sí en todo el término del contrato, ya no solamente durante el primer año. Y le viene a dar un poco más de tranquilidad, más que nada al inquilino, por el tema del plazo, ¿no? El hecho de elevar de los 24 a los 36 meses le da más estabilidad al inquilino y le da más tranquilidad de pertenencia por ahí en un mismo lugar. Esto obviamente trajo algunas consecuencias que hoy por hoy son las que se escuchan, que es un poco de retracción, obviamente, de la oferta de alquiler en el mercado, y también una suba de precios en el alquiler inicial. Al haber, obviamente, menos oferta, mayor demanda, obviamente el producto se termina encareciendo. De todas maneras, creo que necesitamos un acomodamiento con el tiempo de lo que es esta nueva ley y ver cómo termina fluyendo en el sector y en el mercado. La realidad es que son cambios muy abruptos, todos juntos, en un plazo de 180 días, donde nos encontramos por ahí que los valores terminaron reactualizándose con respecto a la venta, donde los alquileres se terminaron prorrogando hasta el 30 de septiembre, tratando de salvaguardar a una posición, a una parte, en teoría la parte más débil, sancionando una ley de alquileres, que también vendría a ayudar a esta parte, y todo en un contexto donde tenemos que empezar a absorber esa información, a tratar de transmitirla, y que sea de la mejor manera y lo más beneficiosa para todas las partes. Por último, la semana pasada salió una resolución que seguramente también fue de público conocimiento, respecto a la empresa RIMAX Argentina, SRL. Hubo una resolución que es la 350, emitida por la Inspección General de Justicia, que fundamentalmente lo que dice es que esta empresa tiene que disolverse en virtud, primeramente, y como rasgo fundamental, que no está compuesta por profesionales matriculados dentro de la misma. Sabiendo que en la mayoría del territorio argentino, casi todas las provincias tienen un colegio de ley donde cada corredor inmobiliario, cada martillero, según la jurisdicción, debe de estar inscrito, debe de estar matriculado y responder, obviamente, por la profesión que ejercita. Esto obviamente no está sucediendo con esta empresa, con RIMAX. Entonces lo que hizo la Inspección General de Justicia, la IGJ, es poner blanco sobre negro y decir, primeramente, que no tienen las atribuciones para poder capacitar a estos agentes, que obviamente no están preparados para llevar adelante una operación inmobiliaria, no están preparados ni tienen conocimientos jurídicos, no están preparados y tampoco tienen conocimientos notariales o contables, cosa que un corredor profesional matriculado sí los tiene, y se capacita y tiene estudios terciarios. Y lo que viene a darles un poco de luz porque, obviamente, al ordenar la disolución, todas las franquicias que hoy por hoy están firmadas con este franquiciante son nulas de nulidad absoluta, con lo cual ahí van a tener un problema y lo que intentan hoy por hoy mediáticamente instalar es que es un problema entre el Colegio Profesional Inmobiliario o el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires y la franquicia. Y la realidad es que lo único que hizo el Colegio de Profesionales Inmobiliarios
es ver esta irregularidad, porque no se puede franquiciar una profesión, porque hay funciones de esta profesión que son indelegables, como la toma de una reserva, como ir a tasar un inmueble, como estar presente en la firma de un boleto de compraventa, como estar presente en la firma de un contrato de locación, obviamente como acompañar al cliente hasta el final de una operación, y cuando digo hasta el final de una operación, en lo que es una venta es acompañándolo hasta la escritura. Todas esas funciones son indelegables, los conocimientos también lo son, entonces obviamente los agentes no están preparados para esto. Y lo que hizo el colegio de corredores inmobiliarios es notar esta dificultad que tenía esta sociedad, que obviamente tenía un objeto ilícito. Los invito a leer, que lo pueden ver online, la resolución 350 de la Inspección General de Justicia, y se van a dar cuenta de que obviamente todo lo que ellos promocionan o todo lo que ellos están haciendo hoy por hoy en el mercado, no podrían estar haciéndolo ni por el objeto social, que obviamente está fuera de contexto, no lo pueden estar haciendo porque no son matriculados, no pueden capacitar a su personal, porque obviamente los agentes no pueden operar, no pueden hacer la publicidad que hacen, que la misma resolución 350 la habla de engañosa. Entonces, creo que lo que vino a hacer es poner un poco de claridad en el sector y empezar a depurar el mercado. Porque la realidad es que si hay un inconveniente dentro de una operación inmobiliaria, el Colegio de Corredores Inmobiliarios tiene el poder de sanción hacia ese profesional que haya cometido algún error en alguna operación de compraventa o en alguna operación de alquiler. Ahora, si está abarcado dentro de una franquicia y esa franquicia o ese agente que está encomendado en la operación, obviamente no está matriculado, el colegio no tiene poder de acción, con lo cual no puede defender a un ciudadano común ante una mala praxis o ante un error de una franquicia. Entonces, quieren instalar que es un problema entre colegio de inmobiliario y franquicias, con lo cual la realidad es que ahora el problema lo tiene la empresa RIMAX, SRL Argentina, con el Estado, porque es la IGJ la que realmente encontró este problema, lo puso a la luz, lo expuso y dictaminó esta resolución. Entonces creo que esto nos va a dar un poco más de tranquilidad, va a depurar el mercado, va a dejar realmente a los profesionales matriculados, le va a dar tranquilidad a la sociedad, y fundamentalmente la sociedad va a estar tranquila que toda operación que se encomiende, tanto sea para una venta, por un alquiler o cualquier operación encomendada, esté hecha por un profesional matriculado al frente de esta operación y le pueda dar tranquilidad de que está capacitado para llevarla a cabo y está capacitado para darle buen fin a la encomienda del comitente realizada. No sé si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. Ale, muy, muy claro, te agradezco muchísimo. Antes de las preguntas, quiero aprovechar porque hay varias gente acá que no conozco y les quiero comentar qué es lo que estamos haciendo, porque estamos viviendo tiempos muy, muy duros y creo que necesitamos empujar todos, por lo menos en temas básicos, para el mismo lado. En ese sentido, con Construyendo Sentido Social, que es una ONG de la cual nosotros participamos, estamos encarando una campaña de voluntariado para que quienes así lo deseen, en primera instancia, cocinen por día y ese plato de comida nosotros se lo vamos a entregar a comedores. La verdad que es una linda iniciativa y creo que muchos de los que estamos acá estamos en condiciones de poder hacerlo. Si les interesa eso, la web nuestra es www.construyendosentidosocial.com.ar. Ahora igualmente se lo dejo en el chat. Habiendo dicho eso, les voy a pedir que quienes quieran enciendan las cámaras y si tienen preguntas, que levanten la mano, así Alejandro las va respondiendo. Esto lo va a estar moderando Ale Strangi, que como les dije, fue la mediadora para poder llevar todo esto a cabo. ¿Sí? Prendan las Gracias, buenas cámaras, tardes levanten la a todos. mano. Ale, todo tuyo. Acá hay una pregunta de Walter Aldaba. Walter, ¿te podés desmutear así haces la pregunta? Sí, buenas tardes.
No, como dijo recién Santiago, muy clara la exposición, Alejandro. Pero me queda una duda. Vos hablaste cuando te referiste al decreto de que por ahí se puede lograr el efecto contrario al buscado, ¿no? Yo pregunto si con la ley de alquileres no se logra precisamente el efecto contrario, porque me parece que se busca, como bien dijiste, beneficiar a la parte más débil, pero me parece que en el fondo se va a perjudicar a la parte más débil, porque como también dijiste al principio, en el primer año se van a elevar el costo de los alquileres y eso va a jugar en contra del que alquila, ¿no? Y se entiende por el lado también del propietario, porque ante no tener la certeza de lo que va a cobrar en los años subsiguientes, recarga en el primero. Es lógico, ¿no? También. Y me parece que, a ver si vos compartís en que se logra el efecto contrario. Hola, Walter. Sí, mira, en principio hay que tener, primero coincido 100%. Ahora, en principio tenemos que tener la siguiente situación. Vos tenés que calcular por qué uno dice que a veces esto va a terminar buscando o va a terminar consiguiendo el efecto contrario. Vos calculá que tenés un decreto, y vamos a la practicidad y al ejemplo práctico. Vos por ahí tenés un decreto que extendió hoy por hoy 6 meses los contratos por ahí vencidos, ¿no? Que te venció por ahí el 31 de marzo. Vos ya tenés que calcular que el propietario ya venía con un alquiler por ahí congelado durante un año cobrando un determinado valor o por ahí durante un semestre. Lo que hicieron fue, con esta extensión, llevarlo a un año o un año y medio, y si se vuelve a extender, a 2 años de precio congelado. Con lo cual, ¿por qué decimos que se va a buscar el efecto contrario? Porque obviamente 2 años de precio congelado, con las dos extensiones, en el caso de que esta segunda se vuelva a producir, lo que va a generar es un recargo en la primera oportunidad que el propietario tenga para recuperar parte de la inversión. Porque ten en cuenta que hoy la rentabilidad es la más baja de la historia que tiene el propietario cuando la inversión es alta. Entonces, si hoy el mercado locativo solamente está abastecido por el sector privado, lo que tenemos que hacer es cuidarlo, porque lo primero que vamos a hacer es retraer la oferta y por otro lado también lo que vamos a conseguir es que quien quiera invertir en locaciones y vea esta intromisión del Estado en lo que son los contratos privados, lo que va a hacer es no invertir directamente, va a generar que el propietario deje de invertir en departamentos o en un resguardo de valor y busque y el dinero lo invierta en otro commodity o en otra opción. Entonces, la primera respuesta, obviamente, no solamente coincide, sino que la primera respuesta del mercado fue, o la primera respuesta de los propietarios fueron, a aumentar un 8, un 10%, que de hecho salió publicado, obviamente, en todos lados, que se terminó, ni bien se sancionó la ley, se puso en práctica y se puso en ejecución, la primera reacción del mercado fue aumentarlo entre un 8 y un 10%. Con lo cual eso no venía ocurriendo mientras las partes podían pactarlo libremente. Entonces va a terminar perjudicando, elevando el precio, encareciendo el producto, y como dije en su momento, a mayor demanda y poca oferta, mayor costo. ¿Alguna otra consulta? Si levantan la mano. Mientras te hago una yo, Ale, fíjate en el Ale. chat. Sí, a ver. Sí, una consulta. Sí. Como propietario, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta ahora con con el cambio de la ley? ¿Cuáles son lo que me cambia sustancialmente? A ver, buenas tardes. Principalmente como propietario lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente. Te voy a decir las bases, la base que tiene la ley y fundamentalmente los puntos que tenés que tener en cuenta. Que algunos ya venían, otros obviamente se terminaron fortaleciendo, pero tenés que tener en cuenta los 36 meses, o sea, hoy cualquier contrato mínimo pasó de 24 a 36 meses. Sí. Tenés que tener en cuenta que obviamente podés pactar con un inquilino el valor del primer año y el segundo y tercero va a ser actualizado mediante este índice que te comentaba del Banco Central. Tenés que tener en cuenta como propietario que las expensas extraordinarias son a cargo tuyo y no a cargo del inquilino. Y las contribuciones sí las puede pagar el inquilino, pero no las tasas. Otro de los puntos fundamentales es el tema de la facturación. Esto tenés que facturar obviamente el alquiler, uno lo dice, ya estaba en su momento en el 2017 con la resolución 4004 de la FIP, pero obviamente uno siempre lo recalca y lo vuelve a mencionar porque es
una de las cosas que los propietarios tienen que, obviamente, entregar, que es la factura del alquiler mensual, y obviamente lo que vino fundamentalmente, que es en el artículo de la ley, el 16, es el tema de la registración ante AFIP del contrato de locación. Esto también es una de las cosas que tiene que hacer el locador, el propietario, una vez que firma el contrato de locación. Actualmente, todavía no está disponible esta registración, simplemente es un tema informativo, pero que la AFIP ya creó la solapa para informar de estos contratos, pero todavía no está activada como para que lo puedan hacer. Pero eso en líneas generales son los parámetros básicos. Después, obviamente, el tema del depósito, una de las cosas que también por ahí hay que dejar claro, que es solamente un mes en lo que es vivienda que podés estar pidiendo, y que lo tenés que devolver exactamente igual de actualizado que se actualizó el valor del contrato del alquiler. Si vos, por ejemplo, alquilaste el primer año en 10.000 y con la actualización del Banco Central se te fue el segundo año a 15, por dar un ejemplo, y el tercer año a 20, el inquilino cuando te ingresó en el inmueble te dio los 10.000 del primer mes por adelantado, los 10.000 de depósito, pero vos le tenés que devolver los 20, que es el último valor que él pagó de alquiler y al cual se debería de actualizar el depósito y devolverlo en el acto de la entrega de la propiedad. Gracias. Hay acá otra pregunta, un segundo. Cristian Gisburg, ¿querés desmutearte y hacer la voz o la leo? No, Cristian, desmuteate. ¿me escuchan? ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes a todos y gracias. Hola Ale, gracias, muy buena la explicación. Perdón, no me anda la cámara, no me toma la cámara, sino te lo hacía personalmente. Te pregunto por haber trabajado en relación con el mercado durante varios años. ¿Ven algún tipo de reactivación en el mediano plazo del sector? Y asimismo te pregunto, y viene relacionado con lo que preguntaba a lo mejor Walter, ¿cómo toman la salida de las empresas grandes como Falabella del país, teniendo en cuenta que se van de shopping y demás? Y ves que eso también afecta al mercado. Gracias. Principalmente, hola, ¿qué tal? Primero, buenas tardes. Principalmente, a ver, la reactivación yo creo que en algún punto se va a terminar dando, no creo que en el corto plazo. Como bien comenté en su momento, hoy por hoy tenemos varias piedras en el camino, que es, por ejemplo, el cepo, el tema de los dólares, el tema también de la pandemia, que obviamente hace retasar y revaluar todo lo que es el mercado nuevamente, el mercado locativo y el mercado de venta, con lo cual veo que hay una reactivación, pero vuelvo a repetirte, no en el corto plazo. Sí lo veo para por ahí mediados del año que viene, tal vez, y con suerte, si es que las cosas empiezan a mejorar un poco. Y con respecto a lo de las empresas, habría que ver cómo se va dando. Yo creo que hay que darle tiempo, esto es muy nuevo, estamos viviendo un año que realmente es excepcional, no hay muchas cosas claras, no solamente acá, sino en ninguna parte del mundo, y habría que empezar a ver cómo se van desarrollando las cosas, porque por ahí hoy se va en una empresa y por ahí termina viniendo otra el año que viene, habría que ver cómo termina de reacomodarse no solo Argentina, sino el mundo en general. Gracias, fuiste claro. ¿Puedo abusar y hacer una pregunta más? ¿Me permiten? Chiquito, teniendo en cuenta que pensás que la reactivación va a ser el año que viene y concordamos, ¿qué espalda tienen ustedes como sector para mantenerse? Que es lo que a mí me preocupa. Bueno, a ver, la espalda es como la que tiene todo el país y todas las profesiones en líneas generales. Vas a encontrar por ahí dentro del sector gente que por ahí tiene una espalda un poco más amplia, vamos a llamarlo de esta manera, como para poder sostener un poco más en el tiempo esta reactivación y decir, bueno, puedo soportar el interín y el trajín hasta llegar a ese momento, y obviamente por ahí te encontrás situaciones donde por ahí hay partes del sector o colegas del sector que no tienen esa espalda y obviamente por ahí pueden obviamente quedar en el camino. Yo creo que no es todo uniforme y hay bastantes idas y vueltas y creo que gran parte del sector por ahí va a quedar relegado y otra va a quedar por ahí subsistiendo y esperando esa reactivación el año que viene. Gracias. Gracias. A vos. ¿Alguna otra consulta? Estela, desmuteate para hacerla, por favor. Gracias. Hola, encantada. Mi nombre es Estela Gagliano. Quería preguntar si en los contratos convencionales a 3 años me pareció escuchar que las expensas y los impuestos estarían a cargo del propietario, ¿puede ser? Hola, Estela. A ver, no, lo que está a cargo del propietario son solamente las expensas extraordinarias
y el impuesto inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, que viene dentro de la misma boleta del ABL, pero el ABL, como es, vamos a llamar una tasa, igual que el agua, eso le corresponde al inquilino, o sea, luz, gas, agua, ABL y expensas comunes, ordinarias y habituales le corresponden al inquilino. Lo que es impuesto inmobiliario, que es un impuesto hacia la propiedad, y lo que es las expensas extraordinarias, que es mejoras en el edificio, esas sí le corresponden al propietario. El resto, obviamente, a cargo del inquilino. Y otra pregunta, por favor. ¿Qué pasa con los temporarios? ¿Cómo serían los contratos a 3 meses? ¿Hay que también declararlos en la FIP? La realidad es que los contratos temporarios no han sufrido modificación con la ley 27.551 porque es más que nada para habitacional y para plazos largos. De hecho, también podés tener contratos con finalidad determinada que pueden ser también por menor plazo, pero eso ya es por ahí para tocarlo en otro momento, pero la realidad es que si vos tenés un determinado fin y por ahí venís a la ciudad de Buenos Aires, no sé, para atender un hospital o para hacer un tratamiento, y tenés ese fin determinado, también te podés acoger a un contrato de menor plazo. Pero tanto esos como los contratos comerciales, como los comerciales también, no están incluidos en esta disposición, y los temporarios tampoco. O sea, esto es para los habitacionales de 3 años. Bueno, gracias, está muy claro, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ale, te voy a preguntar mientras yo algo sobre el tema de las garantías. He visto en algunos chats la discusión si las propiedades de provincia, cuando es única propiedad, se puede hacer la renuncia al beneficio de inembargabilidad. ¿Qué nos podés decir sobre eso? Yo en principio lo que hablo también un poco desde la experiencia, y sí, vi en los grupos, en los chats, y también vi que lo que se estaba reclamando no era sobre un contrato de alquiler, y por eso en su momento el juez falló en contra de lo que es la vivienda permanente de esta persona. Yo entiendo que la 14.432, que es a la cual vos haces referencia en la provincia de Buenos Aires, habla particularmente en un párrafo que se puede renunciar y tiene que estar perfectamente claro y estipulado, y esa firma tiene que estar refrendada por autoridad pública. Con lo cual, a mi entender, y de hecho yo lo manejo también de esa forma en mi oficina, es que si el inquilino trae una propiedad como fianza de la provincia de Buenos Aires y está abarcado por la 14.432, entiendo que si renuncia, está perfectamente estipulado, fue informado verazmente de qué es lo que está haciendo y esa firma está refrendada por escribano público, a mi entender es válida porque la misma ley habla de la renuncia y de la potestad que tiene. Ahora, tiene que estar, todos estos datos que yo te estoy dando, para mí tienen que estar perfectamente claros. Ahora, si vos querés hacer otro tipo de ejecución y estos datos no se cumplen, o estas condiciones no se cumplen, para mí la inembargabilidad y la ejecutabilidad sigue estando vigente. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien? Si levantan la mano, hay algunas personas que están sin cámara. Bueno, Ale, creo que fuiste tan claro que no dejaste mucho lugar a consultas. Así que le paso a Santiago para que haga los avisos. Ale, muchas gracias por sus intervenciones. Cuando comenté la ONG con la que estamos colaborando, la nombré mal, y es Construyendo Futuros. En el chat pueden ver www.construyendofuturos.com.ar. Toda ayuda es bienvenida en este momento, pero muy duro. Si nadie tiene más preguntas, Alejandro, te agradezco muchísimo tu aporte, te comprometo para la próxima vez que tengamos inconvenientes o dudas en el sector inmobiliario. Te agradezco nuevamente esto, les agradezco a todos y los esperamos en nuestros próximos encuentros. Alejandro, si querés cerrar, el micrófono es tuyo.
Gracias, Santiago. Bueno, principalmente agradecerte a vos la invitación, también a Ale, a Strangis, una colega y amiga también, así que bueno, gracias a todos, bueno, a disposición para lo que necesiten, y bueno, siempre a disposición. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.